Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos, encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, dará salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. La mayoría de nosotros somos seguidores del libro de Proverbios, y más los cristianos. Se nos ha enseñado y lo tenemos metido hasta en lo profundo de nuestra idea cristiana y teología cristiana, lo que Proverbios enseña.
El lema, o quizás el versículo clave es: todos los que me escuchan vivirán en paz. Todos los que buscan la sabiduría vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Los que quizás hemos leído tantas veces los proverbios y aún nosotros mismos hemos aprendido proverbios y los aplicamos a la gente. Si tú vienes a la iglesia, todo te irá bien. Ese es un proverbio y se lo aplicamos a la gente. Si tú asistes al grupo de vida, crecerás y serás bendecido para bendecir. Ese es un proverbio que nos invitamos. Los cristianos entonces vivimos mucho con este libro de los proverbios porque nos encanta lo que propone los proverbios. Nos encanta que Proverbios propone: a los sabios les va bien en la vida. A los sabios les va bien en la vida y a los malos les va mal. En cierta manera nos encanta, ¿cierto? Porque nosotros calificamos como sabios, como justos, y nos encanta entonces, por causa de la justicia, decir: a nosotros nos irá bien. Nos irá bien porque perseguimos la sabiduría y perseguimos la justicia, pero a los malos les va a ir mal. De alguna forma es también una quizás parte de la maldad del corazón, ¿cierto? Desearle el mal a los demás, pero lo disfrazamos un poco. Pero a los sabios les va bien en la vida. Entonces, ¿cómo hacer para que me vaya bien en la vida? Aquí está la respuesta. En Proverbios, para muchos de nosotros, y estamos felices con lo que dice Proverbio. Entonces la respuesta está en buscar la sabiduría. ¿Y cómo se busca la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a la sabiduría, y si nosotros buscamos el temor de Dios y buscamos la sabiduría, nos va a ir bien en la vida. Qué bien, qué fácil. Qué lindo, ¿cierto? Y estamos felices con ellos, estamos felices con saber que nos va bien porque buscamos la sabiduría, porque venimos a una iglesia, porque somos cristianos, porque leemos la Biblia, porque de alguna manera tenemos otro sistema de pensamiento. A la gente de afuera que quizás aman la perversidad, la promiscuidad, el libertinaje, eso les va a ir mal. Y nosotros somos mejores, somos buenos, nos va a ir bien. Pues funciona para algunos y algunos estamos felices porque ha sucedido así, porque cobijándonos bajo las alas del Señor nos ha ido bien en la vida, porque nos hemos sentido mejor, porque las cosas han salido de una manera diferente, porque antes de conocer al Señor quizás teníamos tantas dificultades y ahora ya no las tenemos, porque antes de conocer al Señor habían cosas que no podíamos solucionar. Llámese un vicio, llámese un pecado, y eso hacía que la vida fuera desastrosa. La persona que quizás fue adicto a alguna droga y conoce al Señor, pues la vida le cambió y ahora la vida se le ha vuelto mejor. Y él dice: los sabios nos va bien en la vida, decidimos seguir al Señor. Pero el libro de Proverbios no es la palabra final, porque no siempre a las personas sabias les va bien. Y aquí hay gente que han tenido que vivir horribles experiencias. No siempre a las personas sabias les va bien. Y hay entonces horribles experiencias que nos hacen preguntarnos: ¿pero cómo así? ¿No que a los sabios les va bien? ¿Y por qué nos ocurren cosas terribles? Alguna vez yo les he contado, alguna vez asistí a casa a visitar en sus últimos días un cáncer terminal. Visité a una hermana en la fe, una cristiana que conoció al Señor en la época en que yo conocí al Señor, años 80. Y una mujer preciosa en el sentido de que era una mujer de su casa, había amado siempre al Señor, servía en un ministerio de los niños y quizás era el orgullo de la familia. Ella era odontóloga, era el orgullo de la familia, era la más juiciosa. Tenía una hermana, pues la hermana no era tan juiciosa, a veces era medio un poco descocada, pero esta era la juiciosa, la que cuidaba de su mamá y servía al Señor. Era una mujer con muchas virtudes, con amor para las personas, dulce, y un cáncer en el útero, y en 2 meses, 3 meses falleció. Una semana antes, o unos 3, 4 días antes de fallecer, la visité en su casa. No la reconocí, estaba cadavérica, parecía un cadáver. No la reconocí porque ya era una mujer de un semblante pues agradable. Estaba cadavérica y estaba ya en los dolores finales de la muerte. Y su mamá me preguntó al final, cuando estábamos hablando y salimos de la pieza, oramos por ella, y la mamá me preguntó: ¿pero por qué a los cristianos nos pasa esto? ¿Por qué a los cristianos nos pasa esto? Es una pregunta difícil, ¿cierto? Y ella dijo: ¿y por qué ella no se ha sanado? Si hemos orado tantas veces por ella, ¿por qué no se ha sanado? ¿Por qué no se ha sanado? Si nos enseñaron a orar y nos enseñaron que Dios es el Dios que sana, ¿por qué ella no se ha sanado?
Una pregunta terrible, ¿verdad? Que no hay respuesta. No hay respuesta. Desde la perspectiva de Proverbios no hay respuesta. Tiene razón, pero no dice que a los justos les va bien en la vida. No dice que los sabios vivirán tranquilos y en paz. Proverbios 1:33. Todo el que me escucha vivirá en paz, tranquilos y sin temor del mal. No era la respuesta para ella. Es la respuesta para muchos de nosotros que hemos quizás vivido una vida mucho más tranquila desde que conocemos al Señor. Mucho más fácil desde que conocemos al Señor. Ese es Proverbios para nosotros. Pero, ¿qué propone entonces la Biblia? Porque estamos hablando de los libros de la sabiduría. Entonces, esta no es la sabiduría para decirle a las personas, como vamos a ver en el libro de Job, esta no es la sabiduría para decirle a las personas, es que algo malo hizo. Pues sencillo, si a los justos les va bien y a esta le va mal, es que algo malo hizo. Y entonces nos hemos inventado una teología alrededor de ese algo malo que le sucede a los justos. Nos hemos inventado una teología. No, pues posiblemente, pues como no es en ella, porque posiblemente pues uno la ve muy juiciosita, posiblemente fue la abuela. Y entonces nos hemos inventado la teoría de las maldiciones generacionales para decir, eso fue que le llegó alguna maldición generacional y entonces hay una teología alrededor de eso, que entonces hay que romper maldiciones generacionales y todas esas cosas. Bueno, respeto un poquito eso, pero esa no es la respuesta tampoco. Y algunos más han inventado por allá unas teorías todavía mucho más descabelladas, pero que circulan y que la gente lee, de que hay que bajar a los inframundos para traer libertad a la gente. Úpale. Bueno, todavía más complicadas, o ni sé yo cómo funciona eso, pero no sé cómo se van los inframundos, pero bueno. No es esa la sabiduría para darle explicación. Proverbio no es la sabiduría para darle explicación a veces a las dificultades que la gente vive. Pero vamos a ver entonces qué propone el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés tenemos dos personajes, y ustedes los van a ver, dos personajes que nos quieren explicar un poco por qué esta vida a veces es tan confusa e impredecible. Libro de Eclesiastés. Estamos explorando 3 libros de la Biblia que se conocen como literatura de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos se están preguntando, ¿qué significa vivir bien en este mundo? Ya hemos visto a Proverbios, a quien puedes imaginar como una brillante y joven maestra. Ella se dedica a perseguir la sabiduría, un atributo de Dios que está tejido en la realidad. Ella es optimista al creer que si utilizas la sabiduría, construirás una vida exitosa. Entonces llegamos con Eclesiastés, que es más bien como un crítico de mediana edad, y él dice: ¿tú piensas que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando, porque la vida aquí debajo del sol no tiene sentido. Esa es una frase que él usa mucho en este libro. Para entender este libro, primero tenemos que darnos cuenta de que estamos escuchando 2 voces. Primero está el maestro, a quien estamos llamando el crítico. Él es la voz principal en el libro. A él lo presenta otra figura, el autor. Él es quien reúne las palabras del crítico y luego, al final del libro, resume todo y tiene la última palabra. Porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Quiere poner de cabeza tu perspectiva del mundo. Él dejará que el crítico explore 3 cosas acerca del mundo que son realmente perturbadoras. Debemos advertirte que son bastante intensas. La primera es el paso del tiempo. O como dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la Tierra ha estado aquí mucho antes que nosotros y lo estará mucho después. Nadie recuerda a las personas de antaño, y todas las personas que están por venir también serán olvidadas por aquellos que vienen después de ellos. Así que en una escala cósmica, tú y yo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y luego mueren y forman planetas que orbitan estrellas nuevas. Esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen. En medio de este trasfondo cósmico, toda mi existencia es como un pestañear en el tiempo. Lo que nos lleva a la segunda observación perturbadora del crítico: todos vamos a morir. Los humanos se enfrentan al mismo destino que los animales: la muerte. Todas las personas, los justos e injustos, los buenos y los malos, aquellos que ofrecen sacrificios a Dios y los que no, todas ellas comparten el mismo destino. Toda esta actividad y locura, y después todos nos unimos a los muertos. Este libro es deprimente. También lo es la última cosa perturbadora para el crítico, y es la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios, la vida no es aleatoria. Hay una clara relación causa y efecto entre hacer el bien y ser recompensado. Pero la vida no siempre funciona de esa manera. El crítico ha observado el error en el sistema. Lo llama suerte o azar, o en sus propias palabras,
No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Su punto es que en realidad no puedes controlar nada en la vida. Es simplemente demasiado impredecible. Si quieres dominar la vida, Te estás conformando con una derrota. A lo largo del libro, el crítico usa una metáfora para unir todas estas ideas perturbadoras. Él dice que todo en la vida es hevel, cerca de 40 veces. Es una palabra hebrea que significa humo o vapor. Como el humo, la vida es hermosa y misteriosa. toma una forma y antes de que te des cuenta, toma otra. El humo se ve sólido, pero intenta tomarlo. Se deslizará entre tus dedos. Cuando estás en medio de su espesura, como la niebla, es imposible ver claramente. Nuestras traducciones modernas han perdido la metáfora y usualmente traducen hevel como vanidad, como sin sentido. Pero si lees cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que su sentido nunca está claro. Como el humo, la vida es confusa. Es desorientadora e incontrolable. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Sorprendentemente, el crítico reconoce primero la perspectiva de Proverbios. Él dice que es realmente una buena idea aprender sabiduría y vivir en el temor del Señor. ¿En serio? Digo, él acaba de decir que eso no nos garantiza el éxito. Pero él sabe que es lo correcto. En segundo lugar, y más frecuentemente, él dice que ya que no puedes controlar tu vida, deberías dejar de intentarlo. Aprende a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, de tu actitud hacia el ahora. Deja de preocuparte, él dice, y elige disfrutar una buena conversación con un amigo, o el sol en tu rostro, o una buena comida con las personas que quieres. Las cosas simples de la vida. Sí, tanto las cosas buenas como las malas, porque ambas son ricos regalos de Dios. Y esa es la sorprendente sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico es doloroso y puede llevarte a algunos lugares oscuros. Esa es la razón por la que el autor habla al final del libro. Él no quiere que pierdas la esperanza. Él quiere hacerte humilde, una persona que confía que la vida tiene sentido, incluso cuando no puedes encontrarlo. Que un día Dios va a dispersar la hevel y traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Él nos dice que la respuesta adecuada a todo esto es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Hay una voz más en la literatura de sabiduría de la Biblia, y ese es el libro de Job. Él nos traerá la muy necesaria y final perspectiva en nuestro camino hacia la sabiduría. Bueno, libro de Eclesiastés. Si pudiéramos resumir el libro de Proverbios con una frase para recordar, porque la próxima semana vamos a ampliar el tema introduciéndonos en el sufrimiento, ¿verdad? El gran tema de la vida es el sufrimiento. Nos interesa saber qué hacer con el sufrimiento. La próxima semana, dígale al que está a su lado, si vino hoy, le tocó volver la próxima semana. Y mire a los que está a su lado para ver si está el amigo suyo, el del grupo de vida. No vino ni siquiera el líder. Aquí veo muchos líderes que no vinieron. Entonces, cuando llegue a la casa, póngale un WhatsApp al líder y dígale, la próxima semana sí tiene que ir. Aquí hay muchos, no veo tantos líderes, pero bueno. Proverbios, porque la semana entrante vamos a ahondar un poquito, repito, es una cosa hermosa sobre el sufrimiento, cómo abordamos el sufrimiento. Pero Proverbios, si lo pudiéramos resumir con una frase, es: a los sabios les va bien. Digan todos, ¿a los sabios les va? A los sabios les va bien. Pero nos encontramos ahora con el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés, ustedes escucharon, hay dos voces: la vida del crítico, de la vida del que dice, no, eso a uno no siempre le va bien, eso no siempre le va bien, y eso, muchos de esos somos nosotros mismos. ¿Quién dijo que a uno siempre le va bien en la vida? Y tiene razón el crítico, no siempre les va bien en la vida, y el crítico entonces mira la vida desde una perspectiva más amplia para encontrar, pues, lo que ustedes vieron allí, para encontrar lo que somos. Somos un pestañeo en el tiempo, somos finitos, somos finitos. ¿Por qué tanta trascendencia si somos un pestañeo en el tiempo? ¿Qué tanta trascendencia de que seamos tan importantes si todos vamos a morir? Y el crítico define la vida en el capítulo 9, versículo 11, en que Eclesiastés la vida se define como algo que no tiene sentido, algo que no tiene sentido. Y él dice, no tiene sentido, porque 9:11 dice, porque me fijé en la vida. En esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes,
ni tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos, digan todos, lo que propone Proverbios, a todos les llegan tiempos buenos y tiempos. Muchos nos identificamos con esto, ¿cierto? Porque nos han tocado las dos cosas. A todos les llegan los tiempos buenos y los tiempos malos. En la traducción del lenguaje actual, que es lo que propone aquí el que interpreta el libro, dice: este es un golpe de suerte. Todos dependemos de un momento de suerte, dice la traducción del lenguaje actual. Y la Nueva Traducción Viviente dice: la vida es estar en el momento justo, en el lugar correcto, donde nos pegue la suerte. Pues eso como cristiano nos dice plop, como así. Pero lo propone el crítico diciendo que la vida es aleatoria, que a la verdad, pues usa un término él para definir todo esto y resumirlo. Dice: la vida, nosotros lo hemos oído siempre, la vida es vanidad. La vida es vanidad. Bueno, a partir de hoy lo vamos a borrar de nuestro lenguaje, porque aquí nos dijeron que es una traducción incorrecta. No se propone el autor decir que la vida es vana, él se propone decir es otra cosa, porque la palabra que se traduce por vanidad es la palabra hebrea evel, y la palabra hebrea evel significa humo. Entonces, ¿cómo acoplamos esto de que la vida es humo? Bueno, lo que nos está tratando de decir el autor cuando dice la vida es, y lo repite 40 veces, y nosotros nos lo aprendimos de memoria, Eclesiastés dice: la vida es vanidad de vanidades, pero nos deja como con el sabor: vanidad, la vida es vanidad. Y entonces pensamos vanidad porque la gente se gasta lo que no tiene que gastar, porque se pone lo que no tiene que poner, porque compra lo que no tiene que comprar. Pero mucho más que eso, la sabiduría está en que el autor dice: la vida es como el humo. ¿Y cómo es el humo? La vida es como el humo. El humo o la vida es desorientadora, incontrolable y confusa. Es lo que propone. Cada vez que él dice vanidad de vanidades, él está diciendo: la vida es confusa, desorientadora e incontrolable. Y por eso la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Y dice el autor de Eclesiastés, ustedes lo pueden leer, que nosotros somos gente que persigue el humo, que persigue lo incontrolable, lo confuso y... ¿se me fue la otra palabra? Y lo desorientador. Entonces él dice, por ejemplo, tener dinero es como quien persigue el humo. Eso lo hacen los locos, porque tener dinero a la verdad es desorientador, incontrolable y confuso. Eso no nos da a la vida un sentido diferente. Y bueno, el autor está proponiendo entonces que la vida no tiene sentido, propone el crítico en el libro de Eclesiastés. Pero al final aparece la voz del autor, que después de escuchar al crítico, que esos somos muchos de nosotros, ¿cuántos de ustedes han dicho: no, esta vida no tiene sentido, tanta trabajadera, tanto problema, tanta luchadera, tanta estudiadera, eso no tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? No somos nosotros los críticos, que a veces vemos la vida un poco loca, que a veces vemos que las cosas no salen y nos vemos persiguiendo cosas que cuando las tenemos no nos llenan, no nos hacen plenos, y a veces no sabemos qué buscar. La gente te dice: estudia para que seas alguien en la vida. Estudias y terminas el estudio y te ves como igual. Pero ¿qué me cambió la vida con tener ahora un título? Ahora estoy desempleado. ¿Qué problema? La vida no tiene sentido. Entonces el crítico somos muchos de nosotros en tiempos donde no le encontramos motivación a luchar por la vida. Pero al final el autor retoma todo lo que el crítico dice para ajustar la sabiduría. Y la ajusta, porque todo esto, la verdad, es la queja del crítico, como nosotros nos quejamos en la vida. Nos quejamos de que cuál es el cuento entonces de ser sabio. ¿Cuál es el cuento? Si a sabios y a ricos se les pasa la vida por igual, dijo el autor de Eclesiastés: se nos pasa la vida por igual. Todos tenemos que matarnos la vida para tener cosas, para tener alimento, y jamás pareciéramos tener suficiente, dice Eclesiastés 6:6. Jamás el hombre pareciera tener suficiente. ¿Cuál es el sentido entonces de matarse? Que no es lo mismo tener que no tener. Alguna vez le dije a alguien que vino para decirme que estaba trabajando mucho.
y que ya por ese trabajo pues ya no podía casi ni encontrarse con la esposa porque se le cruzaban los horarios. Él llegaba a casa y la esposa estaba trabajando. Entonces se me ocurrió pues en base a lo que dice Eclesiastés, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál vida es mejor? Le dije a él, ¿cuál es vida es mejor? ¿La vida tuya, que te la pasas trabajando y tienes quizás tienes un carro, tienes un perro, tienes un apartamento, pero ¿de qué? ¿Qué disfrutas? No le dije yo, piensa a ver, dime la verdad, ¿qué crees tú que es mejor? ¿La vida tuya o la vida de los, llamémoslos en nuestra época, los llamábamos hippies, no sé cómo llamarán hoy a los hippies? Los hippies son los que decidieron vivir la vida sin preocupación. Entonces, ¿cuál vida es mejor? ¿La tuya, que te la pasas todo el día trabajando y llegas a la casa cansado y no te ves con tu esposa y tienes que acostarte temprano, que hay que madrugar? ¿O la vida del hippie que se acuesta allí en el Parque San Pío con su señora y los dos, uy, qué lindo el cielo? Qué hermosa la vida. Uy, respiran el aire profundo. Y cuando dicen tenemos hambre, pues tocará irnos allá a Mercagán cuando la gente sale para decir, uy, por favor, una ayudita, y entonces tome carne asada todos los días. ¿Cuál vida es mejor? ¿Cuál vida es mejor? ¿La tuya, que te afanas y tienes un trabajo y tienes un nombre? ¿O la vida de ellos que disfrutan? Pues bueno, eso es lo que propone el autor de Eclesiastés cuando la vida no tiene sentido. Pero ¿para qué te matas? La vida no tiene sentido. Entonces dice el autor, pues sí, hay que temer a Dios. El autor de Eclesiastés dice, sí, Proverbios tiene razón, hay que temer a Dios, sí. Eso no lo podemos negar, no podemos pasar por alto que el temor a Dios hace que las cosas sean diferentes. Pero la vida, vívela y te importe solamente el hoy, no el mañana. Es lo que propone el autor de Eclesiastés. Pero les decía que al final el autor toma para añadirle la sabiduría y para decir, la sabiduría entonces está en entender que la vida, quizás piensas tú que no tiene sentido, pero la realidad del libro de Eclesiastés es que el autor dice, sí, la vida sí tiene sentido, aun cuando tú no puedas encontrarla. La vida tiene sentido, aun cuando tú no puedas encontrarle sentido a la vida, pero la vida tiene sentido. Y quizás el autor al final anima diciendo, y Dios va a dispersar la Ebel. ¿Qué es Ebel? ¿Qué es el Ebel? El humo. La vanidad, que hemos traducido, que ahora le vamos a decir humo que humareda, es lo que está tratando de decir el autor. Vanidad de vanidades es humo que humareda lo que es la vida, ¿cierto? Incontrolable y manejable. Y dice, Dios va a dispersar la Ebel y va a traer justicia sobre lo que hemos hecho. Y por eso el autor al final dice, y la respuesta adecuada para la vida es, aunque tú no la entiendas, aunque creas que no tiene sentido, aunque creas que no vale la pena, el fin de la vida es temer al Señor, témelo. Le añade la sabiduría entonces para decir, ok, los que creen que la vida tiene sentido y se sienten bien, porque son sabios y justos y les va bien, el libro de Proverbios, felices sigan con el libro de Proverbios. Pero los que luchan y dicen, esta vida no tiene sentido, tanta luchadera, tanto problema, se soluciona una cosa y aparece otra, y eso, ¿para qué tanto luchadera? Entonces dice el libro de Proverbios, ok, la vida sí tiene sentido aunque tú no lo encuentres. Pero entonces no puedes dejar a un lado que la respuesta para encontrarle el sentido de la vida es temer al Señor, porque Dios va a dispersar la Ebel y algún día vas a entender que la vida tiene sentido. Muy bien. La pregunta que nos deja entonces Eclesiastés es, ¿pero Dios es justo? ¿Pero Dios es justo? Bueno, vamos al libro de Job. Libro de Job. ¿Alguien no ha entendido? Puede buscar en el internet Proyecto Biblia y vuélvelos ver en la casa. Para el próximo domingo vengan todos entendiendo, porque avanzaremos entonces en el tema del sufrimiento. Señora, la frase de Eclesiastés es, la vida tiene sentido aunque no podamos encontrarlo. La vida tiene sentido aunque no podamos encontrarlo. Es la frase clave. La frase clave de Proverbios es, a los sabios les va bien. La vida tiene sentido aunque no lo podamos encontrar, y entonces teme al Señor. Es el resumen de Eclesiastés. Vamos con el libro de Job. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés,
quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como, Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido.
De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades, Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que, sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Bueno, libro de Job. Leer el libro de Proverbios, pues agradable, ¿cierto? Porque uno lee 1, 2 o 3 versículos y algo aprende. Leer el libro de Eclesiastés, un poco más, es el siguiente que es un poco más como complicadito, porque pareciera un loco el que está ahí hablando y uno como que ¿qué le ocurre? Pero lo leemos porque al final no son tantos capítulos, 12 capítulos. Pero leer el libro de Job, no, eso ya no, para nosotros no, eso es para los teólogos. Pero el libro de Job tiene una enseñanza maravillosa. Pero quizás la clave hay que leer los primeros capítulos y hay 34 capítulos que luego el Señor dice, eso fue el debate de las tonterías. No es tan significativo leer los 34 capítulos, sino volver al capítulo 40 para encontrar al principio y al final el mensaje en el libro de Job. Job, como muchos de nosotros quizás reflexionó y Job dijo, no merezco nada de lo que me ha pasado, no merezco nada de lo que me ha pasado. Y aquí está el atributo de Dios más cuestionado, aunque no lo digamos en público, aunque a veces no lo expresemos a nadie, pero lo que más nos cuestiona de Dios es su justicia. Todos nosotros decimos, Dios es poderoso, con orgullo. Dios es poderoso, Dios es suficiente, Dios puede, Dios todo lo hace, nadie lo duda. Pero cuando se trata de decir, Dios es justo, ahí no lo decimos con convicción, a veces algunos nos quedamos como diciéndolo en voz tenue o en voz baja, Dios es justo. Pero la cuestionamos, nos cuesta realmente entender que Dios sea justo y por eso está escrito el libro de Job. Porque no siempre pareciera, según lo que vivimos nosotros, que Dios sea justo. Porque yo no tenía por qué haber vivido, yo no merecía, es la palabra clave, yo no merecía nada de lo que me ha pasado. ¿Será Dios justo? Y por eso Job, quizás lo veamos la semana entrante un poquito más en detalle. Job espera que Dios le responda. Espera que Dios le responda. Espera que Dios le responda. Y bueno, ya les miraremos porque el tiempo no me da para darle cada detalle, pero él espera que Dios le responda. En silencio, espera que Dios le responda. Y pasa el tiempo y Dios no responde. Dios no responde. Y Dios no responde. Y Dios no responde. Eso nos cuesta. Pero Dios no me ha respondido. Eso todavía nos desestabiliza mucho más si Dios no responde. No le responde a Job. Y entonces empieza el debate de las tonterías. Y aparecen los amigos y dicen, nosotros sí sabemos por qué usted está como está. Y los amigos lo van a convencer entonces que este mundo está ordenado en la justicia y la rectitud de Dios, de manera que tú has recibido lo que te mereces, Y en todos esos capítulos, alrededor de 34 capítulos, los amigos, que buenos amigos, vienen para decir, tú tienes lo que te mereces. Y él les demuestra que no, Señor, no es cierto. Lo que ustedes tratan de decirme que yo he hecho, no lo he hecho y yo no tengo lo que merezco. Cuando termina el debate de las tonterías, entonces, bueno, y en ese debate de las tonterías, Job también expresa sus palabras. Muchas veces, como nosotros, yo confío en Dios, porque Él es justo, a veces. Pero días en que Él dice, pero qué va, cuál Dios justo, ni qué justo, qué bondad de Dios, ni qué nada. Ese Dios es un Dios descuidado, es un Dios injusto y corrupto. La Biblia no tiene problema. Y el Señor no tiene problema en escuchar a veces nuestras quejas, porque ahí están, y los salmos también es la expresión de muchas veces las quejas de la gente. Y Job se queja a veces de Dios. Primero habla de su grandeza como nosotros, pero hay días en que dice, pero Dios es un descuidado. ¿Cuál cuento del amor de Dios ni que nada? Dios es un descuidado. Y aún lo tilda de injusto
y corrupto. Pero el punto central entonces en el libro de Job es que Dios aparezca, que Dios aparezca, que Dios aparezca. Y lo llama entonces como un juicio. Yo necesito que Dios aparezca porque aquí vamos a tener un juicio. Y voy a expresar yo mi causa para decir que yo no me merecía eso y por qué me tocó a mí. Que Dios aparezca. Es el punto central. Quizás vuelvo y repito, después en detalle lo mostramos, que Dios aparezca. Y Dios aparece. Y aparece. Y no aparece en la forma que Job lo espera. ¿Cuál es la forma? Bueno, usted tiene que venir el próximo domingo. No aparece como Job lo espera, pero Dios aparece. Dios aparece. Y el Señor empieza a hablarle entonces, no de lo que Job está hablando, sino el Señor empieza a hablarle a Job acerca de la creación, acerca de toda la creación. Y lo que el Señor le dice a Job es: yo interactúo con toda la complejidad del universo y tomo siempre la sabiduría, tomo siempre decisiones sabias. Y entonces él habla: ¿tú sabes cómo funcionan los planetas y las estrellas? Pues bien, mi decisión fue crearlas y ellas funcionan perfectamente. Y habla de cada cosa, habla de lo que hay en el mar, habla de los animales, habla de todo lo creado, porque de alguna manera lo que Dios quiere que Job entienda y que nosotros debemos entender, óiganme bien, esta es una perla, es gratis, ustedes vinieron hoy, no le voy a cobrar por esto, pero esto no se lo enseñan en cualquier lado, no, mentiras. La palabra clave, y si la abrazamos, la vida nos va a cambiar. Si hemos entendido el libro de Proverbios en su buena perspectiva, vamos a cambiar. Si hemos entendido el libro de Eclesiastés, esto nos va a cambiar. Pero el libro de Job es particular, porque el libro de Job nos deja frente a una idea fundamental que nos cambia la vida. ¿Ustedes quieren saber cuál es? ¿Tan poquitos nomás? ¿Ustedes quieren saber cuál es la idea fundamental del libro de Job que nos cambia la vida? A ver, así como en los circos, más fuerte. Bueno, y gratis. El libro de Job nos enseña que el hombre no puede comprender las complejidades de Dios. Óiganme bien, el libro de Job nos deja frente al dilema, pero la gran enseñanza de que el hombre no puede comprender las complejidades de Dios. El hombre no puede comprender las complejidades de Dios. Dios sabe y Dios es soberano y nosotros no sabemos ni entendemos. Así de sencillo. Y Dios no le explica a Job por qué pasó lo que pasó. No se lo explica. Pero después de ver la sabiduría de Dios y de ver Job su pequeñez, él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay algo diferente. Él puede encontrar a Dios. Él puede encontrar a Dios en todas las complejidades de la vida. Y por eso el libro de Job nos deja una lección. Que quizás pudiéramos decir ese libro es la palabra o la frase clave. El libro de Job nos deja una lección. Vive de tal forma que sin importar lo que venga, tú puedes confiar en la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos deja el libro de Job. Vive de tal forma que sin importar lo que venga, tú puedes confiar en la sabiduría de Dios. ¿Qué les parece? ¿No les gustó? A mí sí me fascinó. ¿Sí les gusta? Si les gusta, muy bien. El libro de Proverbios nos dice: al sabio le va bien en la vida, ok. Si es lo que tú estás viviendo, abrázalo y sigue caminando por fe. Pero si tú estás confuso, Eclesiastés dice: sí, la vida a veces no tiene sentido, eso no es problema. La vida a veces no tiene sentido, pero aunque tú creas que no tiene sentido, la vida sí tiene sentido. Y recuerda que aunque tú no puedas encontrar el sentido de la vida tiene sentido, y tú debes perseguir el temor de Dios, porque allí encontrarás el sentido de la vida. Y el libro de Job termina diciéndonos: pero vive de tal forma que sin importar lo que venga, tú puedes confiar en el Señor, porque Dios es sabio y Dios es justo. Y aunque tú quizás no entiendas, está bien, porque el hombre no puede entender las complejidades de Dios. ¿Está claro? ¿Lo pueden repasar en la casa? Pueden mirar a los que no vinieron y mandárselo para que lo vean, porque el próximo domingo ahondaremos un poquito en un tema que nos traiga libertad. La libertad de saber que
Felices, felices, felices cuando las cosas van bien en la vida, pero cuando las cosas van bien en la vida necesitamos tener una actitud diferente. Buena tarde para todos, para todos. Les bendigo. Disfruten de este día en el nombre del Señor.